¿Cuál es la idea que está por detrás? Básicamente hay dos ideas para abordar en esta charla en Mateo 4. Una es la importancia de traer o de llevar el Nuevo Testamento, ¿sí? Los Evangelios, el Nuevo Testamento, llevarlo a su contexto original, tratar de leerlo, tratar de estudiarlo, poder restaurar o conectar con el contexto original del Nuevo Testamento, de la época. Si eso fuera posible, no es algo que sea instantáneo o fácil de hacer recuperar el contexto original del Nuevo Testamento. Ahora, sabemos que el Nuevo Testamento refleja, hace eco de vivencias, de historias, de personas reales, de sucesos históricos, de acontecimientos, de una coyuntura social, política, nacional e internacional que está por detrás, es como el telón de fondo de esta gran obra de teatro que es el Nuevo Testamento, la irrupción de Juan el Bautista, Yeshua, los apóstoles, todo lo que vino después. Entonces, todo eso termina décadas después cristalizado en el Nuevo Testamento. Cristalizado significa que pasó tiempo, cristalizado significa que hay una distancia entre lo escrito y los hechos. Primero suceden los hechos históricos, primero suceden los discursos, los sucesos, digamos, que después se ocupa el Nuevo Testamento, y el texto o los textos del Nuevo Testamento vienen después. Y muchas veces vienen para atender a una generación que no es la generación que vivió esos hechos. Esta pequeña distancia entre el hecho y el relato sobre el hecho, si nosotros no la contemplamos y no la atendemos, nos puede llevar a entender a los hechos de una forma distinta de lo que realmente fueron. ¿Sí? Entonces, esto es importante con todas las escrituras. Y en esto de tratar de traer al Nuevo Testamento de nuevo a su contexto original, una de las cosas importantes es entender la importancia que tiene el Antiguo Testamento. Si el Antiguo Testamento está presente en los hechos que sucedieron y que son relatados después en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hemos leído acerca de una pregunta de un escriba que le hace Yeshua. Un escriba se le acerca a la pregunta de Yeshua. Yeshua, ¿vos sos maestro? Sí. ¿Cuál es el principal mandamiento? Y Yeshua contesta sin problemas. Al menos Marcos y los sinópticos relatan. La respuesta de Yeshua es, el primer mandamiento es, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y está citando el libro de Deuteronomio, ¿sí? El libro de Dvarim, que es parte de la Torah y que es, podemos decirlo ya como adelantado, es la Torah dentro de la Torah. Los sucesos del Nuevo Testamento, la vida de Yeshua, el ministerio de Juan el Bautista, los grupos religiosos que había en Israel en esa época, y todo lo que pasa después, está basado, está controlado, y tenemos que entenderlo, y tenemos que analizarlo, en el contexto de una fe, de valores, de una cosmovisión, que viene del Antiguo Testamento, y que la encontramos en algunos libros muy importantes, principalmente, y uno es el libro de Deuteronomio, la Torá entera, ¿sí? El libro de Isaías, el libro de los Salmos. Génesis, Deuteronomio, Salmos e Isaías son los más citados en el texto del Nuevo Testamento. En las citas escritas después, que se escribieron mucho después de los hechos, digamos, de Yeshua y sus discípulos, aún así era necesario, era importante, era fundamental mencionar esos textos del Antiguo Testamento para darle contexto a lo que los textos del Nuevo Testamento quieren decir. Entonces, si para un texto escrito tiempo después de la obra de Yeshua era relevante citar el Antiguo Testamento, imagínense cuánto más estaba presente cuando Yeshua caminaba por Jerusalén, por Galilea, cuando los discípulos ministraban y aprendían de Yeshua. Esa sociedad estaba impregnada de la cosmovisión del Antiguo Testamento. Y eso es muy importante. Y lo vamos a ver en Mateo capítulo 4. ¿Sí? Mateo capítulo 4, vamos a leer, dice así: entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, escrito está. A sus ángeles mandará por ti, que te sostengan en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le contestó: la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de él. Y le dijo: todo eso te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás
y a él solo servirás. de El los... diablo finalmente lo dejó y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirlo. Hasta ahí nomás, ¿sí? Para empezar. Fíjese, un relato bastante conocido, el famoso relato de Yeshua que va al desierto después del bautismo. Está en ayuno 40 días y es tentado por el diablo con acá 3 propuestas. La propuesta del pan, de las piedras en pan, la propuesta de tirarse del pináculo del templo, ¿sí? Y la propuesta de que lo adore postrado para darle los reinos del mundo. Y las 3 respuestas de Yeshua que están acá, escrito está, escrito está, escrito está. Esto es interesante porque son 3 citas del libro de Deuteronomio, 3 citas de Yeshua. Yeshua dice escrito está. ¿Dónde escrito está? Está escrito en la Torá. ¿Dónde? En Deuteronomio. Esto es muy significativo. ¿Por qué? Los sinópticos nos ponen en situación, los evangelios sinópticos, de Yeshua yendo al desierto. ¿Sí? La Torá es un libro del desierto. La Torá es un libro del desierto. Deuteronomio es un libro del desierto. ¿Sí? Digamos, el ambiente, lo que se respira, la atmósfera es Moisés, ¿no? Lo que recrea la narrativa de Deuteronomio es Moisés ya dejando el desierto, en lo que hoy sería Jordania, al otro lado del Jordán, en el monte Pisga, en los llanos de Moab, en la zona previa a entrar en la tierra prometida, pero sin entrar. Entonces, acá también tenemos un contexto de desierto, no dice el texto bíblico a cuál desierto. Estaba el famoso desierto de Judea, hasta el día de hoy está el desierto de Judea. Uno sale de Jerusalén hacia el este y hacia el sur, en la zona de Jericó, y ya cerca del Mar Muerto es todo desierto. La zona donde está Qumran, el sitio arqueológico de Qumran, uno tiene la zona de Engadí, Masada, la fortaleza de Masada, todo eso está en un desierto rocoso y montañoso, entre la llanura, que está más al oeste, ya yendo para el lado del Mediterráneo, se llama la Cefelá, y el Mar Muerto, una zona montañosa, seca, y de ahí al sur es todo el desierto del Negev, donde el pueblo de Israel vagó 40 años, y acá Yeshua está 40 días, donde fíjese la conexión que hay acá. O por casualidad, o por intencionalidad, se nos está queriendo pintar a un Yeshua en el ambiente y en la atmósfera de la Torá. El desierto, los 40 días, esto de tener hambre, ¿sí? El pueblo de Israel tuvo hambre en el desierto, hemos hablado de esto, por eso aparece el maná. ¿Por qué aparece el maná? Porque había hambre y el pueblo le reclama a Dios, danos pan. Y vino el famoso pan del cielo, y codornices y otras cosas más. Fíjense qué interesante la cita de Deuteronomio. ¿Qué nos quiere decir el texto? ¿Que Yeshua sabía Deuteronomio de memoria? Es una pregunta que uno se puede hacer. Entonces, si Yeshua respondió a Satanás con 3 citaciones de Deuteronomio, es porque Yeshua sabía de memoria partes de Deuteronomio. Entonces, y si no fuera así, y si en realidad Yeshua estuvo en el desierto, fue tentado, pero no se sabe bien qué fue eso, y alguien o la tradición después contó que fueron 3 tentaciones, para darle el número, digamos, más bíblico, poderoso, 3, podría haber sido 7. Y entonces buscó darle un sentido educacional, una pedagogía, una conexión, relató esto. También llamaría la atención, porque el autor de este texto busca pintarnos un Yeshua imbuido, saturado de Torah. ¿Se dan cuenta? Sea como fuera, no tenemos escapatoria para entender que el Yeshua histórico era un Yeshua de la Torah, que arranca con la Torah. Después le podemos agregar otras cosas. Después le podemos incluir otros matices. Después le podemos peinar de una forma. Después le podemos poner un perfume tal y cual. ¿Me siguen? Estoy hablando metafóricamente. Ahora, cualquier Yeshua que se nos presente, cualquier Cristo, cualquier Jesucristo que se nos presente, ¿sí? Por más que venga con una túnica roja, como está en los stickers que a veces yo me acuerdo, estaban en los colectivos. Yo me tomaba un colectivo, ¿sí? En Buenos Aires, y los choferes, no sé por qué, estaba de moda, de un sticker de Yeshua con una túnica blanca y roja, no sé por qué era River, después estaba el del otro que era Boca, bueno, ¿no? Con el pelo largo, castaño, ¿sí? Barbita, delgado, o sea, todo eso, que la imaginación, que la tradición, todo eso viene después de un Yeshua saturado de Torah. Un Yeshua que va al desierto y cita Torah, un Yeshua que viene un escriba, le dice el principal mandamiento y responde Deuteronomio, evidentemente, 2 cosas. Una, que Deuteronomio era muy importante en el tiempo de Yeshua, que lo era. Y otra, que Yeshua era un maestro ¿de qué? De la Torá. ¿No? Maestro de qué? No era maestro de matemáticas, que quizás sabía algo de matemáticas, ¿sí? Pero era maestro de Torah, ¿sí? Entonces no podemos escaparnos de eso, y eso es contextualizar a Yeshua. Esto es importante. Parece normal y parece trivial muchas veces, y uno puede buscar mensajes y predicaciones y encontrar un Yeshua descontextualizado, como es el que yo vi en el colectivo, ¿sí? Muchos colores, mucha ropa, o ese Yeshua de la última cena que pone una mesa gigante, todo un palacio, una cosa rara,
que lo único que hace es poner a Yeshua en otro contexto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay gente que quiere Yeshua en otro contexto. ¿Sí? Porque a mí me gustaría que Yeshua hablara español o que fuera, no sé, argentino y comiera asado y tomara mate. Me encantaría. Bueno, me encantaría. Pero no es el caso. Es importante y es algo que nosotros quizás teníamos que empezar a considerar relevante, no digo exigir, ¿no? A veces cuando uno dice, bueno, yo tengo mis exigencias de dieta, gluten free, como tenemos acá, o no, yo poné sin sal. Son límites, son exigencias. Bueno, háblame de Yeshua, todo bien, pero háblame de un Yeshua contextualizado, por lo menos. Ahora estamos acostumbrados, ¿sí?, a que cualquiera puede enseñar de cualquier Yeshua en cualquier contexto. Es normal, nos parece que eso está bien, con tal de que hable de Cristo. Muy por el contrario, eso puede ser, en el fondo, una falta de respeto a aquel de quien hablamos. ¿Sí? Si yo descontextualizo a Yeshua, quizás no le estoy haciendo un favor. ¿Se dan cuenta? Entonces la cosa es seria. Acá vemos a Yeshua con 3 tentaciones, citando Deuteronomio. Escrito está, ya dijimos que hay 2 posibilidades, que realmente Yeshua, ¿sí?, que evidentemente Yeshua conocía Deuteronomio, sí. No había cómo no conocer, que no conociera Deuteronomio. Y Pedro lo mismo, y los discípulos lo mismo. ¿Sí? Porque estaban criados en un contexto donde la Torá era el centro y era el eje donde giraba la vida nacional, la vida de fe, la vida religiosa. Era una vida centrada en la Torá y era una vida deuteronomista. Una vida deuteronomista. ¿Qué quiero decir con eso? Una vida cuya cosmovisión, cuya expectativa, eran las expectativas de Deuteronomio. Nosotros vivimos con expectativa, con una cosmovisión, esperando algo, ansiando por algo, imaginando que vamos hacia un lugar como sociedad, como país, como nación, como pueblo. Bueno, la expectativa deuteronomista era la expectativa del pueblo de Israel en el siglo I, y lo venía haciendo desde varios siglos. Esa expectativa no era solo deuteronomista, pero era basado en la Torá y basado en Deuteronomio. La expectativa del pueblo de Israel en el siglo I, podemos decir que era una expectativa deuteronomista con agregados, o un deuteronomismo modificado. Ahora, Yeshua recibe 3 tentaciones. La primera, la del pan; la segunda, la del pináculo; y la tercera, la de la idolatría, la de adorar a Satanás. Entonces, es interesante porque son 3 aspectos centrales en Deuteronomio, no es al azar. Son pilares del mensaje de la Torá y del mensaje de Deuteronomio. El primero es el pan. Di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y cuál es la respuesta? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Eso es donde lo tenemos. Deuteronomio 8.2. Fíjense, dice, te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios 40 años en el desierto. Fíjense cómo está el contexto. Los 40, el desierto, para afligirte, y yo estaba afligido, sí, estaba con hambre. Para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, la experiencia en el desierto, los 40 años en el desierto, tenían un porqué. Fue una transición de Egipto a tierra prometida. Un pueblo sale de Egipto, con las costumbres de Egipto, con la moda de Egipto, con la ropa de Egipto, con la comida de Egipto, con la forma de pensar de Egipto, con todo Egipto, salvo lo poco que ellos tenían en particular por ser hebreos. Y van a una tierra prometida donde hay un proyecto, sí, al menos la Torá nos plantea esto, hay un proyecto distinto. Una cosa es estar fuera de la tierra prometida y otra cosa es estar dentro de la tierra prometida. No es lo mismo. Dios actúa de una forma en tierra prometida y de otra forma fuera. Cuando están afuera les da maná, los sustenta, les abre agua de la roca para que tengan agua, y después cuando van a tierra prometida cesa el maná y hay otras reglas. El Deuteronomio dice, bueno, cuando ustedes estén en la tierra, van a hacer así, así, asado. Mientras no están en la tierra, esto no lo pueden hacer. El desierto es una transición. Y en esa transición, el pueblo tiene que aprender que no solo de pan va a vivir, que si su esperanza en tierra prometida es que que las cosas van a ser solo por lo material, no va a ser pie en tierra prometida. Quizá en Egipto, como esclavo, le podía ir bien y subsistir pensando solo en el nivel material. Tengo hambre, necesito pan. ¿Quién me lo da? Faraón me da el pan. Bueno, listo, lo sirvo a Faraón, me da el pan, negocio redondo, voy subsistiendo. Ahora, en tierra prometida, en la tierra de Israel, en una tierra de conquista, en una tierra de enemigos, en una tierra donde el pan no estaba garantizado porque no había ningún faraón para garantizar el pan. No iban a estar bajo las alas de un faraón que era un emperador en una potencia, ¿sí? Eran una minoría pobre en un país muy rico y abundante como era Egipto, sino que iban a una tierra donde si no trabajaban, no comían, como diría el apóstol Pablo. Si no oraban, no llovía. Una tierra difícil, pero una tierra donde podían tener éxito si entendían
que no se trataba solo de pan, que la vida no es solo pan, ¿sí? Sino que es pan y palabra. La vida es pan y palabra, ¿no? Y esto lo tenemos, ya hemos hablado de esto. El 7, la semana, el Shabbat, más los 6 días. 6 días para trabajar por el pan. En esos 6 días se supone que uno trabaja por el pan. Simbólicamente, el pan es lo que es fruto del trabajo. Y el séptimo, no es trabajar por el pan. El séptimo es conectar con Dios. El séptimo es la palabra. Por casualidad, el Shabbat se estudia la Torah en la sinagoga. Y Yeshua lo hacía. Ya desde tiempo, hasta el día de hoy, los judíos lo hacen. Entonces, Deuteronomio le enseña al pueblo de Israel que esto es importante. El Evangelio dice que para Yeshua también es importante. Entonces, Yeshua es un Mesías al estilo de Deuteronomio. Yeshua es un Mesías que piensa como Deuteronomio. Entonces no hace falta decir cómo pensaba Yeshua, cuál era el pensamiento de Yeshua, cuáles eran sus ideas, ¿no? Como si fuera un recipiente vacío donde uno puede decir, yo creo que, hay algunos, estaba leyendo, dice, no, Yeshua era un polemista, era un cínico, helenista. Era de la escuela griega los cínicos, no el cinismo que se ahora, sino los cínicos de la antigüedad, ¿no? Un filósofo. ¿Por qué? Porque me parece que era así. No, bueno, te pareció pero te equivocaste. Porque Yeshua pensaba como Deuteronomio. No tenemos otra alternativa, otra conclusión posible. Para Yeshua también era importante pan más palabra. ¿Se dan cuenta? Materialidad más espiritualidad. Escrito está. Segunda tentación, ¿qué dice? Pináculo del templo, échate abajo. Algunos decían que ese pináculo era la parte más alta del templo o era el borde, la esquina. El pináculo viene de piná, piná es esquina. Rosh piná, cabeza del ángulo. Es ángulo, esquina. El templo tenía un muro, toda la explanada del templo que hizo Herodes. Hoy tenemos lo que es el cótel, el muro de los lamentos, es una parte de toda esa plataforma. Imagínense que era una montaña que Herodes la rellena y la hace horizontal y le pone como una caja de zapatos arriba de la montaña. ¿Se ubican? Le hace como una caja de zapatos, entonces queda rectangular, plano arriba y arriba el templo, ¿sí? Y todo alrededor queda plano. Hasta el día de hoy está así. Entonces se llama la explanada del templo. Son cientos de metros por cientos de metros. Tenía un muro y la ciudad alrededor quedaba más abajo. Porque justo había un valle. Uno subía al templo. Y estaba el muro allá. Y si estaba Yeshua lo iban a ver allá arriba. Y si se tiraba y venían ángeles, iba a ser un espectáculo. ¿Se dan cuenta? Esa es la segunda propuesta de la tentación. Alguien que pueda leer Deuteronomio 6:16, que es la respuesta verbal. Sí, Yeshua dice escrito está. Y cita Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios como lo tentaste en Masá. Y continúa diciendo, guardá cuidadosamente los mandamientos de Jehová, haz lo recto y lo bueno, para que te vaya bien, entres y poseas la tierra buena que Jehová te da y que juró a tus padres. Pero fíjense cómo Yeshua al citar esto, está citando el concepto global, ¿sí? La tentación fue la tentación de Masá, donde el pueblo de Israel en el desierto, en esa transición entre Egipto y Canaán, entre Egipto y Tierra Prometida, actuó y medio que se le salió la chaveta, como dice el pueblo, medio como que se desubicó el pueblo y le faltó el respeto a Dios, por medio de Moisés, como diciendo, bueno, ¿Dios está entre nosotros o no? Al final, ¿esto qué es? Es un momento donde el pueblo se alterca, se pone a la altura, altercar con Dios, Masá, probar, diciendo, ajá, así que Dios tiene poder, a ver, bueno, queremos verlo. Evidentemente, esa no es la actitud correcta. Es una actitud, como hablábamos recién, más cínica o irónica, una actitud incrédula, con la cual a Israel no le iba a ir bien en Tierra Prometida si conservaba esa actitud. Esa actitud de orgullo, de creérsela, esa actitud de soberbia delante de Dios, que es muy común, ¿sí? Ayer, hoy y mañana. Y Deuteronomio intenta vacunar al pueblo de Israel contra esto, porque esto cada tanto surgió en Israel y surge en cualquier sociedad y en cualquier corazón, ¿sí? Esto de poner a prueba a Dios, esto de la incredulidad, esto de la soberbia humana. Yo creo que cada vez más se va a ver esto. A medida que el hombre logra cosas, aumenta su capacidad tecnológica y sus logros, es más tentador o es más fácil creerse más de lo que somos, ¿no? Pero en esa época también, ellos, como se diría en el barrio, que no le habían ganado a nadie, Dios los había sacado, eran fugitivos, pero no habían logrado gran cosa. Eso no quiere decir que no puedan ser soberbios, orgullosos o tentar a Dios. Entonces, Deuteronomio busca una sociedad, un pueblo que logra, el primer punto, equilibrar lo material y lo espiritual, no solo de pan, también de la palabra, esto del 6+1, principio fundamental de la Torá y de la Biblia. Punto 2, la humildad, saber que Dios está arriba y uno está abajo. Tan simple como eso. Dios está en el cielo, nosotros estamos abajo. No es que los dos estamos abajo o los dos estamos arriba. Entonces esa verticalidad, ¿para qué? Para guardar este Shema Israel,
que es escuchar, presta oídos, ¿sí? Sé humilde para escuchar. Fíjense cómo Deuteronomio va a ir una y otra vez repetitivamente. Deuteronomio usa una pedagogía de saturación. ¿Cuál es la pedagogía de saturación? Una pedagogía que va sobre un concepto, dice varias cosas, al rato vuelve. Si ustedes leen Deuteronomio, ¿sí? Y de hecho ya abro la propuesta, en el ciclo anual de la Torá estamos por empezar Deuteronomio, está terminando Números, y la propuesta que les hacemos, es poder estar cerca de Deuteronomio, una vez más, aprovechando este ciclo. Este ciclo va hasta el final de la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot se termina la lectura anual de la Torá, estamos entrando en Deuteronomio, es un libro súper actual, es la Torá dentro de la Torá, y es la base conceptual de los evangelios y del Nuevo Testamento. Ustedes no se sabían, pero casi 100 citaciones o 100 alusiones a Deuteronomio en el Nuevo Testamento. ¿Me parece mucho o poco? 100. Banda, diría alguno, ¿no? Banda de citaciones. Bien, entonces, volvemos a las tentaciones. El primer punto es la mirada deuteronomista a la cual Yeshua adhiere, es materialidad y espiritualidad. La segunda mirada de Deuteronomio que Yeshua adhiere es la humildad y saber que Dios está arriba y yo estoy abajo. Y ese flujo vertical es la Torá. Algunos dicen que la Torá y los mandamientos son como las lianas. ¿Se acuerdan de Tarzán? ¿Alguien vio Tarzán? Pueden decirlo, sin miedo, sin sentimiento de culpa. Tarzán estaba en la selva, ¿cuál era el medio de locomoción de Tarzán? Las lianas que caían de los árboles, y entonces agarraba una, soltaba y agarraba otra. Bueno, los mandamientos, las ideas de la Torá son como lianas, pero que me sirven para trepar hacia arriba. No como Tarzán que iba en la horizontal, sino para acercarnos a Dios. Esas lianas nos permiten elevarnos. Los mandamientos, los preceptos, los conceptos, ¿sí? Y eso yo me elevo en la medida que acepto esa idea de que hay una Torá que desciende. Interesante que dice que los ángeles van a servir a Yeshua después que se va el diablo. Y uno diría, bueno, ¿por qué no vinieron antes? ¿No? Porque estaban los ángeles, está Yeshua con los ángeles así, apoyado en los hombros así. Viene Satanás y Yeshua dice, che, ¿qué te pasa? Estoy acá con mi amigo. ¿O no? No, Yeshua está solo, viene el diablo, la tentación, y después los ángeles le sirven. Como en el desierto, como en la Torá. La tradición hebrea dice que la Torá fue mediada por ángeles. Lo dice el Nuevo Testamento, que la Torá vino por mediación de ángeles, que los ángeles ayudaron en este servicio vertical. Entonces fíjense qué interesante esta verticalidad que se rompe cuando yo tengo orgullo y tiento a Dios, cuando hay esta aprobación, este masá, esta prueba. Entonces, Yeshua también adhiere a esta verticalidad. Tercera tentación, los lleva al monte alto y les dice, todo esto te daré si postrado me adorares. La cita también está en Deuteronomio capítulo 6. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, por su nombre jurarás, y no andaréis en pos de dioses ajenos, dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Dios es Dios celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová contra ti y te destruya sobre la tierra. En Deuteronomio capítulo 6. Ahí está, 13. Perfecto. Fíjense que está pegadito, 13 y 16. Entonces, la tercera tentación y el tercer concepto que Yeshua tiene en la cabeza tiene que ver con esto de el monoteísmo o la autoridad única de Dios y los ídolos. Algo que estaba presente en Egipto y algo que estaba presente en Canaán. Otro tema importante, otra de las vacunas de Deuteronomio. Deuteronomio busca prevenir, ¿sí? Curar en salud. ¿Saben lo que es? Curar en salud. Medicina preventiva. Acá el concepto es, a Dios temerás, ¿sí? El concepto del temor de Dios es la clave. A él solo servirás. No existía en esa época el término de adoración, al estilo griego, adorar. Adorar como visión hebreo es servir. No es tan cúltico en sus orígenes como después termina siendo una cuestión de traducción. A él solo servirás, a tu Dios temerás, por su nombre jurarás. Y no andaréis en pos de dioses ajenos, porque Dios está en medio. No sirvas a los dioses de los contornos. Esto es muy interesante. Israel en tierra prometida tenía los contornos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Lo que estaba alrededor, al norte, al sur, al este, al oeste. Y si uno ve, de un lado estaban los filisteos, de otro lado los sirios, de otro lado al sur estaban los moabitas, los amonitas, los edomitas, los egipcios y los etíopes. Hoy es lo mismo. Si ustedes van, ¿con quién tiene conflicto Israel? Con lo del norte, con lo del oeste, con lo del este, lo del mal este, lo del sur y lo del mal sur. ¿Sí? No cambió nada. Entonces, esos contornos son los que proveían de ideas idolátricas, porque cada pueblo tenía su Dios. Entonces, en esa transición del desierto, de Egipto a Canaán, el pueblo sale de Egipto donde había muchos dioses. Ustedes saben que había varios, el dios Ran, el dios Cabra, Api, Isi, no sé cuánto, el dios Sol, Ra. Algunos dicen que las plagas fueron una plaga para cada dios, conecta. El texto de Éxodo dice que Dios ejecutó juicios en los dioses de Egipto, lo dice Éxodo directamente.
Entonces salían de ese contexto y necesitaban encontrar una nueva ética, una forma nueva de relacionarse con su Dios. Necesitaban conocer a su Dios, necesitaban saber cómo relacionarse. Es un Dios diferente. Dice, es un Dios que es celoso, por un lado, es un Dios único, no es un Dios que es uno del montón, uno de los que está ahí en la vitrina de los varios, y cuanto más mejor, ¿no? Hay un concepto de exclusividad. ¿Por qué? En la exclusividad, en el monoteísmo, lleva hacia un orden moral, hacia un orden ético. Cuando yo tengo varios dioses, con la mitología griega, en Egipto, los romanos, es más fácil. Traído más acá el tema del panteón de los espiritistas, ¿sí? Los orishá. Uno es así, otro es así. A uno le gusta la comida, le gusta la carne, y el otro es vegetariano, y el otro no sé cuánto, y el otro es medio violento, y al otro le gustan la pachanga, y al otro, etcétera. Entonces vos vas y te vas arrimando a uno a otro, y tenés ventanas, claro, y terminan siendo dioses que se parecen a vos. Entonces tenés una complicidad. Los dioses de Egipto, los dioses de Egipto sí, eran mezcla hombre pero mezcla animal. Lo divino arriba y lo animal abajo. Ustedes saben que nosotros como raza humana estamos entre el mundo animal abajo y el mundo espiritual arriba. La propuesta bíblica es elevarnos por estas lianas, por la Torá, por la palabra de Dios. Pero si no, la propuesta es hacia abajo, volvernos bestias irracionales, como inclusive está, creo que Judas, en la epístola de Judas, Sí. aparece esto, ¿no? Volverte como animal. ¿Qué significa? Degradarte de tu condición humana. Creado a imagen y semejanza a Dios. Entonces, los dioses de Egipto ya eran una mezcla. Los otros de mitología también griega, acá un hombre con cabeza, un toro con cabeza humana, bueno, el centauro, etcétera, etcétera. Y los dioses griegos se peleaban entre ellos, tenían hijos, tenían cuestiones cruzadas. Entonces son dioses más de novela, son dioses manipulables, ¿sí? Uno de la guerra, una fertilidad. Entonces, ahora cuando yo tengo un solo Dios, se plantea un Dios creador, un Dios igualador. Entonces todo se empieza a ordenar y es más fácil, es más difícil esas grietas, esas ventanas de salida, hacerlo cómplice. Entonces dice, a Jehová tu Dios temerás. Fíjense que inclusive Israel, y acá está la revelación, acá está el valor, acá está la inspiración de Israel. Por eso hoy estamos hablando de la Torá y no estamos hablando de, no sé, de la mitología griega, por ejemplo, o de los dioses de Egipto. Se plantea un solo Dios que no tiene forma humana. No, por eso insiste Deuteronomio a decir, no viste a nadie, vos viste en Sinaí, viste los truenos, viste las antorchas de fuego, viste la nube, pero no viste un becerro de oro. Entonces, la santificación de Dios es la gran revelación de Israel. Santificar a Dios, ¿entienden cómo es? No es yo me santifico, no, Dios es santificado. Llama a Israel, Jehová es uno, Jehová está en los cielos, Jehová no es como vos, Dios no es como vos. Ser santos porque yo soy santo. El mensaje de Levítico que después Pedro en su carta va a recuperar. No es un Dios que podemos toquetear o podemos modificar nuestra manera. Por eso volvemos al inicio, y cuando yo les dije el chiste de Yeshua en el colectivo, es contra el concepto de santificación, de respeto, de honrar, de no hacerlo como a mí me parece, de no darle una versión caprichosa según mi conveniencia o mi cultura. Y el fin no justifica los medios. Y no quiere decir, no, pero lo hacemos para que las personas conozcan a Yeshua. No lo comparto, me parece que no es por ahí. Tiene que ver estas cosas con el concepto que es muy, muy hebreo y a veces en el cristianismo se pierde esta santificación de Dios, y esa santificación tiene la contrapartida del temor. El temor de Dios es la llave. El temor de Dios es uno de los principios de Deuteronomio, uno de los principios de la Torá, y el mensaje de Deuteronomio es temor. Es un temor que se expresa en amor. Deuteronomio va a ser el que va a hablar de amor por primera vez. No es el Evangelio, no es Pablo, ¿sí? Lo hemos leído, Shema Israel, amarás al Señor tu Dios. Ese temor es un temor de amor, de una relación de amor con temor, porque no es un amor horizontal, sino es un amor vertical. El amor horizontal, el amor de padre e hijo, de pareja, lo que sea, el amor fraterno, de hermanos, este es un amor vertical. Entonces es un amor con temor, con servicio y con respeto. Ese amor lleva a guardar la palabra de Dios y eso redunda en vida. Ese es el mensaje de Deuteronomio. Yo me acerco por amor, no por miedo, pero es un amor con temor, me lleva a escuchar y a guardar el camino de Dios, y eso a la larga me trae vida, para que vivas. Y eso está asociado con la vida que da el Espíritu de Dios. Entonces el Evangelio después va a ser algo parecido. Estos tres conceptos, ¿sí?, nos quedaron claros. Primero, materialidad y espiritualidad en equilibrio, primera tentación, primer concepto de Deuteronomio. El segundo era esta cuestión vertical, ¿sí?, para no tentar a Dios, Él está arriba y yo estoy abajo.
Y la tercera es cómo me relaciono verticalmente. Reconozco la verticalidad y cómo me relaciono. Me relaciono por medio de un temor que incluye el amor, que no es un temor de miedo, un temor al castigo en sí, es un temor que explica la relación. Si yo tengo que explicar un amor, que es un amor de obediencia, es amor y es obediencia. Como dice Yeshua en Juan, si me amáis, guardad mi mandamiento y seremos amigos. Entonces, eso es el temor. ¿Qué es el temor? Es el amor con la obediencia. Esas dos cosas, esas dos vertientes, se sintetizan en ese temor, que es la relación vertical. Eso es lo que propone Deuteronomio al pueblo, para que viva en la tierra y le vaya bien, y coseche bendiciones y no coseche maldiciones.